Hola Edgardo, ¿cómo te encuentras? Saludos, me encuentro muy bien. ¿Cómo estamos? Todo bien, gracias por aceptar la invitación este día para hablar un poco sobre las mujeres y los temas que conciernen a las mujeres, ¿verdad? Esto es un diálogo que estoy haciendo para conversar con hombres y saber su perspectiva y sus opiniones respecto a asuntos de la mujer, básicamente mujeres, hablando con hombres sobre mujeres. Bueno, te pregunto, ¿qué haces? ¿Cómo te consideras? ¿Verdad? Opcional. ¿Eres ateo, creyente, agnóstico? ¿Eres feminista o eres neutral? Pues yo me dedico a la logística, trabajo en una compañía de transportación que me carga de compra que se compra por internet. Soy ateo, me considero feminista y socialista también. En mis años universitarios fui parte del movimiento estudiantil ¿verdad? Y como parte del movimiento estudiantil tuve algunos vínculos ¿verdad? Y contactos con pues, personas del movimiento feminista, de cual aprendí mucho al respecto, ¿verdad? Y me considero feminista gracias a esos contactos que tuve a través de mi participación en el movimiento estudiantil. Pues te suena excelente. Te pregunto, Edgardo, ¿qué es para ti que las mujeres tengan derechos? ¿Qué es para ti en tu opinión? Bueno, en el contexto actual de lo que estamos hablando es de, pues, en la lucha estrictamente en el campo político, que las leyes de los gobiernos actuales reconozcan a las mujeres como exactamente iguales a los hombres. Eh, es complicado, ¿verdad? Porque cuando uno habla en abstracto como que no se entiende, ¿verdad? Pero cuando uno va a la historia particular, muchas veces se considera a los masculinos o a los hombres como lo neutral o lo normal. Y cuando se viene a incluir a la mujer en el análisis, se considera pues como que el hombre no normal es la mujer. Entonces, como si lo normal fuera lo masculino y cuando se incluye a la mujer es como si fuera la excepción. Y un poco pues lo que, aunque eso garantiza que se adelante mucho los derechos de la mujer, porque ahora se considera pero un poco lo que, como yo lo veo, es como cómo logramos que las mujeres, pues, ante las leyes, realmente se consideran genuinamente iguales que los hombres. Excelente, estoy muy de acuerdo contigo. Oh, y te pregunto, sobre la perspectiva de género, yo sé que exactamente en Puerto Rico, este ha sido un tema que se ha hablado muchísimo y muchas, ¿verdad? Organizaciones, la mayoría de ellas que tienen que ver con religión, religiosas, como Puerto Rico por la familia, Puerto Rico por los valores, fomentan, ¿verdad? Que no se instruya o que no se enseñe, o que ni tan siquiera se hable de perspectiva de género. Y otras personas, hasta ateas y hasta personas LGBT, no están de acuerdo con la perspectiva de género porque piensan que la perspectiva de género es inculcar ser heterosexual o inculcar ser LGBT, cosa que realmente nada tiene que ver, y si hablamos honestamente, ¿verdad? No tiene nada que ver con la perspectiva de género, básicamente pues se busca, ¿verdad? Igualdad en los géneros y en las perspectivas, pero para ti, ¿cuáles son tus pensamientos sobre la perspectiva de género? Y creo que en esta lucha del feminismo en general, de la manera que se da en la sociedad de Puerto Rico y en Estados Unidos, hay como tres cosas pasando a la vez, que a veces se relacionan, a veces no. O sea, está el aspecto estrictamente del debate de las ideas, que un poco la perspectiva de género en las escuelas es realmente eso, un debate ideológico, de que queremos que las ideas de las personas que creemos que los hombres y las mujeres somos iguales, pues tengan un espacio oficial como parte de la educación nuestra. Claro, también hay un aspecto económico que, o sea, con la perspectiva de género no se resuelve el problema de que las mujeres cobran menos. Con la perspectiva de género no se resuelve el problema de que haya leyes que favorezcan más a los hombres que a las mujeres. La perspectiva de género es una tremenda campaña que muchas compañías llevan impulsando los últimos 10 o 15 años, estrictamente en el campo ideológico. Estamos buscando la manera de que las ideas de avanzada sean oficialmente reconocidas en las escuelas de Puerto Rico para precisamente ir adelantando nuestra causa de que la mayoría de la gente reconozca que tanto hombres como mujeres pues tienen unas igualdades. Hay gente que plantea no, que es que se quiere incentivar la homosexualidad. No se trata de incentivar la homosexualidad, se trata de reconocer que la homosexualidad es normal
Y eso no es lo mismo que incentivar la homosexualidad. O sea, pero para estas otras personas, para ellos, esas dos cosas es exactamente lo mismo. Y eso es un debate estrictamente ideológico, ¿verdad? Y para mí, pues, esta es una tremenda campaña que bueno que se ha adelantado tanto en el proceso. Obviamente, el gobierno no ha implementado en ningún momento esto, pero el hecho de que sea un debate de discusión tan abiertamente y que tanta gente lo está apoyando, implica, ¿verdad?, que ha habido unos avances significativos en ese proceso. Y obviamente la educación con perspectiva de género no es exactamente lo mismo que educación sexual, pero una parte integral es que haya una educación sexual adecuada a las distintas edades de la gente. O sea, aquí están hablando, metiendo miedo de que le van a enseñar el Kama Sutra a nenes de 5 años, lo cual es absurdo. Y si alguien en algún momento dijo eso, pues esa persona está equivocada. Y el que esa persona esté equivocada no significa que es errónea todo el planteamiento de que hay que educar con perspectiva de género. Porque rápido te van a plantear, no, que esta persona en particular hizo un libro que dijo esto. Pues vamos, suponiendo que eso sea cierto, pues esa persona está mal. Pues eso no desmiente toda la teoría de género en general. Para niños de 5 o 6 años es bien importante que sepan decir palabras como pene o vagina, sin necesariamente hablar del Kama Sutra, pero importante que ellos te puedan reconocer cuáles son sus partes íntimas y que nadie las puede tocar. ¿Cómo un niño se va a atrever a decirle a sus padres que alguien los tocó donde no los puede tocar si ese niño no puede ni siquiera decir la palabra de ese órgano en particular? ¿Cómo él va a saber? O sea, la educación sexual a las distintas edades obviamente tiene que ser adecuada para cada una de las edades, pero inclusive desde bien chiquito es importante que haya una educación sexual, y sí, eso es parte integral de la educación con perspectiva de género, pero como tú bien mismo dices, la educación con perspectiva de género no se limita exclusivamente a la cuestión sexual. Tiene un montón de otras camas, como que reconocer que las mujeres han aportado a la historia mucho más de lo que se dice en los libros de historia. O sea, se ha escondido tantas aportaciones históricas de las mujeres en las clases normales que casi no se conoce de la antigüedad. ¿Qué mujer importante se conoce en la antigüedad? Más que Cleopatra o una que otra más. Y lo único que se recuerda de Cleopatra es que era bien bonita y seducía a todo el mundo. ¿No? Ni siquiera se le reconoce la líder política que fue. O sea, y ese tipo de detallitos que Sexualista. se termina sexualizando una de las mujeres más poderosas del antiguo mundo, que tuvo una capacidad política, que sabía 10 idiomas distintos, que tuvo, o sea, y se reduce simplemente a su sexualidad, ¿verdad? Y eso es un ejemplo, por ejemplo, que no tiene nada que ver con la educación sexual, que donde la perspectiva de género viene a romper así con el asunto. Y más importante, el tema de verdad es el principal, esta cuestión de enseñar a los hombres del futuro que si una mujer te deja, si tu pareja te decide abandonar o te pega o lo que sea, tú tienes derecho a molestarte, pero no tienes derecho a lastimarla, no tienes derecho a matarla. Y eso, de alguna manera u otra, hay que empezar a educar a la gente porque hay un problema real sobre eso. Y que si la gente no quiere que sea educación con perspectiva de género, pues está bien, pues propongo otra cosa. Pero alguien tiene que decirle a los nenes de 14 y 15 años de hoy en día, antes de que tengan 24 o 26, que cuando su novia a los 24 o los 26 los deje o se la pega con otro muchacho, tienes todo el derecho de estar bien molesto, pero no tienes el derecho de darle a ellos, no tienes el derecho de matarla, no tienes el derecho de secuestrarla. Y ahora mismo no, eso no está pasando en este país. Y eso es lo que se quiere cambiar. Estoy totalmente de acuerdo contigo, y una de las cosas más graves que sucede precisamente porque no existe esa perspectiva de género, que realmente pues no es una clase que te vayan a tener una hora ahí. Básicamente es que desde la educación de todas las clases no estén destinadas, ¿verdad? En mi opinión, a que los niños hacen esto, como en Puerto Rico, que las niñas toman economía doméstica y los niños artes industriales. Y tú te das cuenta de que ven acá, porque las nenas no pueden tomar artes industriales, los nenes pueden tomar economía doméstica. Pues ahí hace falta perspectiva de género, que básicamente es que las maestras y los directores de las escuelas sepan de que las nenas pueden tomar esa clase y que los nenes pueden tomar otra clase, o dársela la opción, no ponerlos automáticamente por género en esta clase y automáticamente las nenas en esta. Y en eso es lo que la gente tiene que entender, como tú muy bien dices, que no se limita a hablar de sexo o de orientaciones. También es a la manera de cómo vivimos a diario, las cosas que hacemos erróneamente, que le asignamos roles a las nenas, le asignamos roles a los nenes, inconscientemente, porque está tan normalizado en la cultura, que es como tú dices, que pues la gente se le fue, se fue con eso.
Y es una de las cosas para mí, ¿verdad? Bien alarmante, de verdad, y no tan solo como feminista, sino como ser humano, de que nos hemos ido por esa línea y que la gente, pues hasta ni se da cuenta que son así. Y te pregunto, sobre la brecha salarial, es una de las preguntas que les he hecho a todos los chicos en este diálogo. ¿Has tenido experiencia personal o que sepas o de alguien cercano de a una mujer que se le haya negado un trabajo que ella está preparada para dárselo a un hombre que no está tan preparado como ella? ¿O que se le pague más a un hombre por el mismo trabajo que ella ha hecho? Que tú sepas. Así están en blanco y negro, no específicamente. Porque es importante reconocer que en aspectos estrictamente políticos, es verdad que el feminismo ha adelantado algunos aspectos importantes. Y esto a los machistas les encanta restregárnoslos en la cara. No, ya las mujeres tienen derecho al voto. No, ya es ilegal discriminar por ser por mujeres. Y es verdad, hay una ley que dice que es ilegal discriminar por ser mujeres. Pero en la Es práctica. cierto, pero que la práctica realmente esté pasando, hay muchas sutilidades que por culpa del machismo que obligan a que un patrono reconozca más el trabajo de un hombre que una mujer. Había un ejemplo bien chévere en la oficina que estábamos hablando de que yo soy supervisor de medicina y tengo una compañera que es supervisora también. Y los dos hacemos básicamente el mismo trabajo. Cada vez que por email estamos discutiendo con los clientes, cuando yo intervengo, mi opinión se toma como la verdad absoluta y los clientes casi nunca la discuten o la cuestionan, simplemente pues nada, pues eso es lo que hay que hacer, pues cuando mi compañera dice lo mismo, eventualmente ella hace que los clientes acepten que eso es lo que hay que hacer, pero se tarda 3, 4 emails más diciendo exactamente lo mismo y son cosas estrictamente sutiles que no hay forma de decir que es ilegal que esa persona le cuestione a ella y no a mí, o sea, eso no hay forma de decirlo. Y cuando mi jefe ve el asunto, ¿qué dice mi jefe? Oye, este muchacho cierra un caso en 20 minutos, mientras que ella se tarda 1 hora en cerrar un caso. Mientras yo trabajé 6 casos en un día, ella solamente pudo trabajar 4 en un día. Desde la perspectiva de mi jefe, pues el que se merece el bono soy yo, el que se merece, ¿verdad? Y mi jefe tiene argumentos legales buenos para decir por qué sí me lo merezco yo y no ella, pero termina pasando que sin querer queriendo, otra vez el hombre termina ganando más o Es ganando una menos. Y tendencia pasa sí, que no que se ve. nadie controla y no es culpa específicamente de nadie en particular, ¿ya? ¿Verdad? De la Pero gente. sigue pasando. Un ejemplo más fácil de entender es en los deportes. ¿Cómo es que cada vez que LeBron James mete la bola en el canasto, él gana $3 millones más que cada vez que una mujer mete la bola en el canasto? ¿Acaso la bola que mete en el canasto es distinta a la bola que mete la mujer en el canasto? No, es exactamente la misma bola, pesa exactamente lo mismo, la altura es exactamente... No hay un talento exactamente superior y tampoco es culpa de los dueños ¿verdad? Del show como tal, no, es que por culpa de todo el machismo que hay, pues cuando LeBron mete la bola hay más gente viendo la televisión, hay gente más pagando por ver anuncios, simplemente se genera más dinero. O sea, no es culpa de la persona que le paga a LeBron, no es culpa de la persona que le paga a las distintas atletas, pero sigue siendo culpa del machismo y sigue siendo parte de lo que provoca la brecha salarial y así por el estilo. Y hay, ¿verdad? Y hay muchos otros ejemplos que se les inculca desde chiquita a las mujeres que en vez de ser doctoras sean enfermeras. Pero entonces las enfermeras cobran menos que los doctores. Que se les inculca, ¿verdad? Y así por el estilo. Otra vez cosas bien sutiles que no son necesariamente legales y ilegales que siguen provocando la brecha salarial. O sea, que es importante que aunque reconozcamos que es cierto que se ha habido unos avances estrictamente políticos, hay que reconocer que la lucha no es solamente la lucha política, hay una lucha ideológica y hay una parte económica, que aunque hemos avanzado en un lado, no siempre estamos avanzando en el otro. Y pues a veces hay que concentrarse en uno o en el otro, ¿verdad? Pero son aspectos distintos de la misma asunto. Definitivamente. Y tengo que agregar que son cosas innatas, que la gente otra vez lo ha normalizado tanto, esos comportamientos, que no lo encuentran malo, que no se dan cuenta ni que lo están Sí, sí, sí. haciendo. Y como tú dices, ese ejemplo bien claro, hay otros muchos ejemplos que hay cosas que se hacen legalmente, pero están mal. O sea, no tienes manera de demostrarlo, pero es una desigualdad que está ahí latente, como amamantar. Amamantar, estos patronos te dicen, pues mira, tenemos un área designada para amamantar. Pero mira, a la misma vez estás cohibiendo a una madre de alimentar a su hijo libremente. Ahora mismo
yo me pregunto, ¿por qué por qué los bebés tienen que comer en el baño? ¿Por qué la mamá se tiene que sentar en el baño a lactar a un niño? Pero el patrón va a decir, no, le tenemos un área para estar, tenemos un cuarto, claro, el cuarto está dentro del baño. O sea, Escondido, de todo el le mundo. estamos dando la libertad de que amamante al niño, pero dentro de un baño, o sea, las personas comen en los baños, ¿no? Y entonces pues te das cuenta que realmente no se apoya y no se estimula a que las personas, las madres lacten, porque se sataniza los senos, se sexualiza los senos y se ve como algo obsceno. Los senos de las mujeres están hechos para amamantar, no para satisfacer a nadie. Que la gente lo sexualizó, pues son otros 20 pesos. Pero exactamente ese ejemplo que tú dices va perfecto también con la lactancia, que es como que algo que debería ser ilegal. Debería ser ilegal que se asigne un área. Las mujeres deberían de poder lactar donde el bebé tenga hambre. Si el bebé tiene hambre en la mesa de comer, pues mira, ahí es que se come en la mesa, porque la mamá se tiene que ir al baño del restaurante. Y pues son cosas que están legalmente injustas. Pero pues, y entonces te pregunto, eh, en tu opinión sobre el aborto, se ha hablado mucho del aborto legal, aborto terapéutico, aborto para casos de violación, aborto para casos de menores de edad. ¿Cuál es tu opinión en general de cómo, verdad, los derechos de maternidad y los derechos de paternidad? ¿Cómo ves el aborto? Bueno, obviamente el aborto es el método anticonceptivo más peligroso y menos deseado y no es algo que se deba promocionar como si fuera, tú sabes, una opción Método viable todo el tiempo. anticonceptivo. Uh-huh. Ajá, no. Pero independientemente de eso, y que uno pueda pensar en ejemplos particulares donde uno pueda juzgar y decir, no, yo creo que esta persona no debería abortar. Pienso que en ningún momento, ni siquiera en esos casos donde la gente pueda pensar que esa mujer es irresponsable por abortar, que ni Uh-huh. siquiera en esos casos debería ser ilegal que lo haga. O sea, yo creo que, aún reconociendo que es posible pensar en momentos donde sea problemático el aborto, pasarle a que sea problemático, a que sea un delito, y que la respuesta sea cárcel a la mujer o al doctor que participa de ese aborto, es una approach al problema completamente erróneo. O sea, primero pienso que hay miles, o sea, si una mujer ya está pensando en un aborto, eso no es normal. O sea, eso, ya algo está pasando que quizás genuinamente hay que respetarle porque esa mujer está pensando eso. O sea, si ella ya se está poniendo en esa situación, es muy probable porque de verdad necesita hacerlo. O sea, nadie piensa en un aborto por vacilón. Y si, o sea, eso no pasa, y mucho menos en los casos que plantean los religiosos de, no, los abortos en los últimos meses de embarazo. Mira, la mayoría de esas mujeres ya tenían nombre para el bebé, ya habían comprado cuna, ya habían, o sea, cuando alguien está a varios meses, a punto de parir y empieza a pensar en un aborto, tiene que ser que de verdad está pasando algo que genuinamente está, o sea, ¿verdad? Y aunque uno pueda pensar, ah, no, tomó la decisión incorrecta, genuinamente pienso que como sociedad es bien problemático que pensemos que la respuesta es castigo y cárcel. O sea, no, tú quieres que estos abortos no pasen, pues sí, pues mete trabajadores sociales, intenta convencer a la persona en el no abortar, pero la amenaza a la cárcel, al castigo, es completamente Extremo. erróneo. Yo pienso. Sí, sí, Uh-huh. no, en ese momento la mujer tiene que tener la posibilidad de decidir ¿verdad? Y los demás podemos estar en desacuerdo con ella, pero igual ella tiene que tener la posibilidad de decidir. Inclusive, ¿verdad? Los casos más extremos donde el papá quiere tener el bebé, pero ella no. Pues eso es bien lamentable, bien triste y hay que bregar con el asunto, pero como quieran esos asuntos, en esos momentos, ella es la que tiene que decidir porque es que ella es la que va a estar 9 meses con el bebé en la barriga, punto. O sea, por más que sea, no se trata solo, o sea, se trata de todo ese proceso de parir, no solamente de quién se va a quedar con el bebé después de que nazca. O sea, sí, o sea, pienso que es bien incómodo, bien complicado, pero igual, la cárcel no puede ser, la opción de la cárcel y el castigo completamente fuera de lugar. Habría que sacarla por completo de la ecuación. Claro. Y por último, Edgardo, te pregunto, ¿qué le dirías a todos esos hombres que están allá afuera escuchándote, que no creen en los derechos de las mujeres? ¿Qué les dirías? Pues
que tienen que entender que el machismo existe y que no es culpa de la cuestión del individuo, de que, no, yo no soy machista porque yo no, o sea, el machismo no existe porque yo no soy malo. Pues que esto no depende de ti como individuo, eso podría ser bien 100% cierto. Aquí hay todas unas estructuras que nos obligan a nosotros, inclusive a los que somos feministas, en distintos momentos la misma sociedad nos obliga a actuar como machistas y a veces logramos reaccionar y no seguir la corriente, pero muchas veces no nos damos cuenta y seguimos la corriente y nos aprovechamos de situaciones donde es verdad, yo no sé qué está haciendo machista, pero me estoy aprovechando porque había una mujer compitiendo conmigo y yo eché para adelante. O sea, que en ese sentido que se equivocan. Les digo que se equivocan. Que reflexionen y que estudien sobre el proceso, que, que es mucho más complicado el asunto. Hay muchas fuerzas colectivas que son independientemente de lo que los individuos quieran hacer, pero a la misma vez nosotros como individuos nos aprovechamos mucho. O sea, nos aprovechamos mucho y un poco reconocerlo ayudaría a empezar a aliviar el asunto. Claro, porque la gente rápido plantea parte del debate ideológico, no, es que pero son los valores en la casa. Y no, para mí eso es falso. El problema de valores es consecuencia de lo otro, no la causa. O sea, sí es cierto, si tú en tu familia inculcas valores de que no, vamos a dividir las tareas ante todo el mundo, pues creas un ambiente pseudofeminista, pero en tu casa nada más. No hay manera de que a tus hijos no les inculquen el machismo cada vez que vayan por la escuela o cada vez que las películas, o sea, todo, o sea, bueno, el machismo no es solamente la actitud de los hombres, esto está en todos los aspectos de la sociedad. Sistemático, como uno dice. Bueno, Edgardo, te agradezco muchísimo este tiempo que te has tomado para ¿verdad? Pequeña asignación, este pequeño diálogo. Agradezco mucho, ¿verdad? Tu tiempo y que hayas aceptado nuevamente pues la invitación. Y es bien importante, ¿verdad? Que hayan hombres que estén dispuestos a hablar de esto, porque estos temas hay que hablarlos. Así que muchas gracias, Edgardo. No, gracias a la invitación por ti, me gustó mucho la experiencia. Gracias. Bueno, pues hablamos luego. Cuídate mucho. Chao. Cuídate, cuídate. Bye. Bye.